haber puesto este tema en agenda habla realmente de la integración que tienen los dos conceptos, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con la empatía, tiene mucho que ver con tener presente cuáles son las distintas vectores que tienen que ver con generar condiciones de vida saludables para las poblaciones, para las personas, y donde las mujeres muchas veces son el foco del impacto de muchos de estos conflictos ambientales de los que hablaba Andrés. De modo que esa superposición de agenda está presente desde la matriz de lo que representa el feminismo, pero también está muy presente en Escazú. La verdad que yo había pensado preparar algún PowerPoint y menos mal que no lo hice, porque hubiese puesto más o menos lo mismo que Andrés, de modo que él me ahorró contarles gran parte de la estructura, lo hizo con una enorme solvencia, con la claridad que lo caracteriza. Yo voy a simplemente repetir y poner el acento en algunos puntos para que primero nos quede claro lo que representa Escazú y después pensemos para qué sirve en Argentina. ¿Qué cosas querríamos decir de Escazú? ¿No? Digo, y a mí me pasó verlo en el Congreso, donde un montón de mis compañeros de nuestro blog y de otros bloques sabían que íbamos a tratar el tema, pero no tenían idea de qué se estaba hablando, ¿no? Y es justamente un acuerdo absolutamente relevante que va a la matriz de nuestra propia Constitución, que encuentra ahí en el artículo 41 y en el artículo 43 algunos de los puntos centrales, así que me parece que vale la pena que tengamos instancias como estas y que sepamos de qué se trata. Lo primero, digo, lo dijo Andrés, pero lo pasó un poco rápido, así que lo voy a referir. ¿Cuáles son los aportes centrales que hace Escazú? Básicamente tres, digamos, o su texto tiene una estructura centrada en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con lo que se conoce como los derechos de acceso, ¿no? El acceso a la información pública en materia ambiental, primer punto, es decir, que los ciudadanos tengamos las herramientas para poder demandarle al Estado, que el Estado sienta la obligación de tener que poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la información ambiental, que lo haga de modo accesible. Andrés decía, y esto efectivamente es así, que cuando miramos el acuerdo, de punta a punta, en cada uno de estos ejes, vamos a ver que hace mención a con especial foco en las poblaciones vulnerables o en los grupos vulnerables, con especial foco en las comunidades de pueblos originarios, con la obligación de traducir la información a los lenguajes, al idioma, a un modo en que lo puedan comprender, es decir, que todos estos derechos que va a consagrar Escazú sean realmente accesibles por las poblaciones en nuestro país. Y a mí eso lo dije en la sesión, me hizo acordar mucho a una de las intervenciones que tuvimos en el Congreso, a propósito de los desmontes, ¿no? Invitamos a Octorina, que es una referente wichi de Salta, y ella nos interpeló con una crudeza eh, a la política, a las ONG, a quienes llevan adelante la investigación científica con agendas que tienen que ver con el ambiente, porque decía, ustedes vienen acá, nos estudian, analizan, buscan datos, pero después no vuelven a explicarnos. Y dice, y nuestra voz no tiene el mismo peso porque no tenemos acceso a los datos, decía ella, ¿no? A los datos, a la información, y no nos escuchan. Entonces, cuando Escazú habla del acceso a la información ambiental y habla justamente con todas estas dimensiones de que hay que pensar el modo en que realmente llegue a cada rincón de nuestro planeta, tiene que ver de alguna manera con ese reclamo, esa demanda que nos hacía Octorina. Entonces, ese es el primer punto, un punto que además tiene algunos aspectos interesantes, por ejemplo, obliga a las prestatarias de servicios públicos también a brindar información ambiental, obliga a todas aquellas empresas que puedan recibir aportes del Estado o de modo directo o indirecto, ¿no? Es decir, el ámbito de aplicación del acceso a la información pública ambiental es muy grande y por eso es muy importante este punto. Después, el segundo gran foco, y antes de pasar al segundo, digo, una cosa más para decir
en relación a la información ambiental. Argentina ya tiene leyes al respecto, y también establece la obligación del Estado de brindar lo que se conoce como el estado del ambiente, ¿no? Un informe anual, según nuestra Ley General del Ambiente, donde el ministro o la ministra tiene que contar, digamos, mostrar indicadores de la situación ambiental de nuestro país. Bueno, eso en 18 años de vigencia de la ley solamente se cumplió 4 veces. ¿Qué hace Escazú? Viene a reforzar esto, ¿no? Establece la obligación de los estados de brindar este informe, el estado del ambiente, una vez cada 5 años, cuanto menos, y la posibilidad, obviamente, de que los estados establezcan estándares que vayan por encima. Entonces, ¿qué dice Escazú? Primer punto, acceso a la información ambiental. Segundo punto, participación ciudadana. Decía André, ¿no? Esto es algo que de alguna manera es la columna vertebral de Escazú, porque Escazú nació y avanzó por el empuje y el impulso de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones ambientalistas, de ciudadanos y ciudadanas comprometidas por la defensa de la casa común, ¿no? De modo que, de alguna manera, esta visión que tiene Escazú de no dejar a nadie atrás, de abrir el juego, de hablar de democracia ambiental, como un modo, como un método para que las decisiones que tomamos sean decisiones participativas. Pero no solo con la figura de la audiencia ambiental, de la audiencia pública, sino que nos esforcemos un poquito más, de modo previo, de modo concomitante, de modo posterior, al momento en que se toman decisiones ambientales. Y voy a poner un ejemplo con esto, ¿no? Estamos discutiendo, algunos quizás lo hayan visto, la discusión sobre el acuerdo con China por los chanchos, por los cerdos, ¿no? Ese es un buen ejemplo para pensar en Escazú. Miren, al hoy pareciera ser, según Cancillería, que estamos prontos a firmar ese acuerdo, pero no sabemos nada del acuerdo. No sabemos ni por qué alcance es. Al principio se habló de 9 millones de toneladas durante muchos años, y ahora se habla de 900.000 toneladas en 4 años. ¿Cuál es, ¿no?, el contenido de ese acuerdo? ¿Qué implica? ¿A dónde lo quieren hacer? ¿Qué va a pasar con los recursos vinculados con el agua? ¿Qué va a pasar con el tratamiento de los afluentes? ¿No? Bueno, todas esas preguntas, donde hoy el Estado siente que no tiene la obligación de abrir el juego, Escazú obliga a hacerlo. Escazú obliga a sentar a las partes, a las organizaciones de la sociedad civil, a los vecinos, a las vecinas, a todos aquellos que puedan sentirse impactados por una decisión de esta naturaleza. El tercer punto es el de acceso a la justicia. Yo, tanto como Andrés, también tengo mucha confianza en que este capítulo va a representar un desafío interesante para nuestro país. Está provocando una discusión en Costa Rica, quizás él después pueda ampliar un poco más al respecto, pero está provocando una discusión de cómo se financian, ¿no?, algunos de los objetivos que plantea Escazú. Pero ¿por qué es importante? Bueno, Argentina ya tiene, como dije, nuestra Constitución Nacional, su cláusula ambiental, que viene, vale decirlo acá, de la mano del radicalismo. Elba Roulette fue quien presentó este capítulo en la reforma del 94, entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos y orgullosas de ese legado que habla de preservar el ambiente para las generaciones presentes y futuras. Y ese artículo 41 se complementa con el artículo 43, perdón quienes no vienen de la abogacía, pero está bueno que lo tengamos en mente, que es la habilitación de la figura del amparo, ¿no?, la posibilidad de interponer un amparo colectivo, eventualmente, o a través de alguna de las ONGs que custodian o tienen en su agenda estos temas ambientales, la posibilidad de interponer ante la justicia los amparos colectivos. Bueno, lo que viene a hacer Escazú es a reforzar todo esto, a obligar a los estados, a aquellos que tienen un piso muy por debajo de Argentina, pero también a Argentina, a que demos discusiones, por ejemplo, de qué necesitamos para tener una justicia especializada en materia ambiental. ¿Merecemos o no merecemos tener un fuero ambiental donde se discuten aquellas cuestiones que tienen que ver con el ambiente? ¿Hace falta fiscalías especializadas para que controlen el cumplimiento de las leyes ambientales? ¿Necesitamos en el Código Penal un capítulo que hable de delitos ambientales?
¿no? Es decir, necesitamos cambiar nuestro paradigma. Bueno, todas estas son algunas de las cuestiones que va a provocar Escazú. Entonces, sus 3 puntos clave, sus 3 pilares son acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia. Acceso a la justicia también para garantizar los 2 primeros. Es decir, cuando el Estado, por ejemplo los chanchos, lleve adelante una decisión donde no garantice el acceso a la información o donde no garantice que las voces de los destinatarios sean escuchadas, eso habilita la posibilidad de ir a una instancia judicial a reclamarlo. El otro punto tiene que ver con los defensores del ambiente. Bueno, Andrés lo dijo, esto lo repetimos mucho también en la sesión. América Latina ostenta el triste récord, ¿no?, de ser la región del mundo con mayor cantidad de activistas ambientales asesinados. En Argentina no pareciera ser una preocupación central, pero sí el hostigamiento, sí la presión, sí la imposibilidad de ser escuchados, de no sentarse a la mesa. Hoy estamos, por ejemplo, bueno, en materia de los desmontes, hay varias denuncias de distintas organizaciones del incumplimiento del acceso a la información, de la falta de datos, de la falta de monitoreo. Hoy estamos discutiendo una ley de humedales, donde uno de los capítulos tiene que ver con cómo se escucha a los actores en el territorio, a los vecinos, vecinas, a los productores, a los pobladores que viven en esos lugares, ¿no? Y pareciera ser que a algunos, digamos, les hace ruido eso. Bueno, Escazú viene a decir, esta es nuestra hoja de ruta, este es nuestro compromiso y este es nuestro piso mínimo. De acá para arriba lo que quieran, de acá para abajo nada. Por eso es tan importante. Y el último punto que quería mencionar, y para mí también es el preferido, que es el artículo 10, el de fortalecimiento de las capacidades, porque de alguna manera provoca al Estado, ¿no? Provoca al Estado con varios debe, y acá viene un poco la hoja de ruta, lo que sigue por delante. Dice que el Estado tiene que garantizar la formación de sus funcionarios públicos en materia ambiental. Dice que el Estado, ustedes recordarán que hay, si no se los cuento, digo, hay algunos proyectos en danza, llaman la Ley Yolanda, para garantizar la formación de los funcionarios con perspectiva ambiental. También dice, bueno, obviamente, con mucho foco en los funcionarios judiciales, con mucho foco en los juristas, en los abogados y abogadas, en los defensores o en quienes llevan las banderas de los derechos humanos. Obliga al reconocimiento y al acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia ambiental. Obliga a incorporar la educación ambiental, la educación para el desarrollo sostenible en materia ambiental, a lo largo de todas las currículas en todo el sistema educativo, algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, que el año pasado logramos dictaminar y que lamentablemente no pudo convertirse en ley. Bueno, Escazú nos obliga a que lo hagamos. Nos invita, mejor dicho, digamos, a fortalecer las capacidades, a trabajar ¿no? Pero es decir, ya tenemos un mandato claro, un compromiso internacional, que como bien se decía, tiene estas particularidades, digamos, que no admitía reservas, que es vinculante, de modo que no deberíamos escaparle a estos compromisos. Finalmente, decir que Escazú plantea, de alguna manera, un cambio de paradigma, o una ratificación de un paradigma que creemos que nuestro país tiene que consolidar, que tiene que ver con la democracia ambiental, con abrir el juego. Digo, se hablaba de la cantidad de conflictos ambientales que Argentina tiene abiertos. Miren, yo lo contaba esto cuando lo discutíamos en la comisión, contaba que una de mis primeras marchas, cuando todavía estaba en la escuela secundaria, fue en Chubut, contra la instalación de un basurero nuclear en Gastre, ¿no? Un reclamo que escaló muchísimo y que logró detenerse, que Chubut avance en esa dirección. Bueno, en Córdoba, las madres de barrio Ituzaingó, la pelea de Malvinas por el tema de Monsanto. Hoy la pelea que un montón de actores y activistas están llevando adelante, no solo para combatir el fuego, este fuego que hoy nos nubla el cielo, que está golpeando con tanta fuerza nuestra provincia, sino también por poner en agenda los temas que vienen después, ¿no?
las picardías que se ejercen cuando se rediscuten los ordenamientos territoriales y se pretende cambiar las categorías de suelos degradados por el fuego, la falta de un plan de manejo del fuego adecuado, de alertas tempranas, el desconocimiento de algunos que con insolencia niegan el cambio climático cuando la evidencia es tan contundente. De modo que, indudablemente que este cambio de paradigma que tiene que ver con la democracia ambiental y que tiene que ver también con entender que tenemos que dar paso a una visión ecocéntrica, ¿no? Es decir, dejar atrás esa visión antropocéntrica donde el hombre es el ombligo de todo lo que ocurre, el ser humano como tal, para entender que somos un actor más, somos una trama, como decía aquella vieja proclama, ¿no? Un hilo de la red, de la red de la vida, somos un actor que tiene que tener la capacidad de pensar sus acciones en 3 dimensiones. Entender que no hay futuro, sino es con un presente basado en el desarrollo sostenible, y que ese desarrollo sostenible implica la dimensión social, en esto de que habla también Escazú de atender a las poblaciones vulnerables, su dimensión económica, es decir, de pensar qué cosas necesitamos hacer para romper este círculo de reproducción intergeneracional de la pobreza en Argentina que tanto duele, y en tercer lugar una perspectiva de desarrollo que tenga que ver con la protección del ambiente. No hay desarrollo posible si no integramos lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, en definitiva, esta idea de la democracia ambiental, esta idea de la perspectiva ecocéntrica, que ya nuestra Corte Suprema, digo, no estamos hablando de un reclamo en el margen, sino que nuestra propia Corte Suprema sacó un fallo días atrás diciendo que tenemos que entender que no hay intereses sectoriales, que no hay intereses de las provincias que estén por encima de los intereses del ambiente, y que nosotros somos un actor más dentro de ese ambiente. Entonces, yo tengo mucha confianza, mucha esperanza en que este acuerdo con semejante nivel de consenso realmente se traduzca en políticas concretas, porque además fortalece a las organizaciones de la sociedad civil, es decir, no tengo confianza solamente en la política, porque a veces depende del día, esa confianza se nos desvanece o se nos fortalece, pero sí tengo confianza en que estamos empoderando muchísimo a las organizaciones de la sociedad civil y que van a ser valientes activistas en defensa de esta agenda, valientes demandantes de un Estado que realmente asuma este compromiso para las generaciones presentes y futuras. De modo que creo que nuestro partido, así como a lo largo de la historia, ha contribuido con distintos hitos, y recién mencionaba la reforma del 94, con esta cláusula ambiental tan importante, nuestro partido tiene que estar llamado a abrazar la idea del desarrollo sostenible como un pilar básico de la construcción de las políticas públicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Así que agradecer una vez más a ustedes por haberme invitado y la posibilidad de tener hoy, desde el radicalismo, desde el Comité de Justicia Ambiental, un espacio para que pongamos esto en agenda, lo defendamos, lo entendamos y empecemos a multiplicarlo para que ese lema de no dejar a nadie atrás se haga más efectivo que nunca. Muchas gracias.